Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos del chat? Chavos Amor que Transforma. Bienvenidos una vez más a nuestras charlas que tenemos, pues, de chavos, ¿verdad? Que ya estamos acá estudiando la palabra, aprendiendo más de Dios, que han sido cosas muy chidas las que hemos estado aprendiendo y espero que tú puedas tenerlas ahí guardadas en tu corazón, crecer y aprenderlo cada día más, ¿verdad? Entonces, pues si ya estás ahí listo conmigo y que tú puedas tener ahí, bueno, si quieres puedes poner tu botanita, tu refresco, un café o depende, ¿verdad? Si sientes frío, calor, como te sientas. Y que sea un tiempo especial en el cual Dios nos hable, ¿verdad? Estamos en esta serie que se llama Camino Equivocado y hablando de 12 personajes de la Biblia importantes, ¿verdad? Que pues Dios los tocó, estaban con Dios, pero en algún momento cometieron un error. Entonces, a veces nosotros, y tú y yo como chavos, ¿verdad? Podemos tomar malas decisiones o hacer cosas equivocadas. Y bueno, a veces eso trae consecuencias y tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Por eso es estas lecciones y estas charlas para que tú puedas tener un criterio, ¿verdad? Una formación y una madurez para que tú camines con Dios sin que caigas en estos peligros. Uno de los propósitos también por los cuales la Biblia se escribió es para no cometer los errores que cometieron ellos, ¿verdad? Entonces ya hablamos de personajes muy padres, muy chidos, ¿verdad? Y la semana anterior hablábamos de Josué, no es cierto, de Elías. De Josué vamos a hablar hoy, de Elías, que pues después de que bajó la presencia de Dios y en fuego y él demostró quién era el único y el verdadero Dios, pues a Elías le dio miedo, ¿verdad? La amenaza de esta mujer Jezabel y huyó. Y entonces pues Dios habló con él y lo calmó, pero pues también después de eso lo sustituyó por Eliseo y cosas que pasaron alrededor de Elías, ¿verdad? Donde a veces Dios hace cosas increíbles en nosotros, pero luego pues vienen las pruebas, los momentos difíciles y nos dan los bajones bien fuertes. Tenemos que agarrarnos de Dios y que Él nos fortalezca y que Él nos guarde. Entonces, pues vamos con la charla de hoy, pero vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos hable. Al Espíritu Santo, ¿me acompañas? Papi, aquí estamos en esta hora pidiéndote que tú nos enseñes, que tu Espíritu Santo nos hable, que hable a través de mi vida y que tú puedas hacer cosas increíbles, Señor. Enséñanos, háblanos, ayúdanos a caminar contigo. Bendice esta charla y a cada uno de nuestros amigos que nos ven y que sean parte de esto. Gracias te damos, Papi, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues, como te decía, hoy vamos a hablar de otro personaje. Ya te dije el nombre, ¿verdad? Ya te di la pista. Vamos a hablar de Josué. ¿Y qué nos va a enseñar Josué? Con Josué vamos a aprender el pecado de la presuposición. Ajá. ¿A qué nos referimos con esto? Con presuponer. Con no sé, no me quiero adelantar, pero o sea, a lo que quiero llegar, o el punto es cuando hacemos muchas cosas a nuestra manera sin consultar a Dios, ¿sabes? A veces estamos en Dios y estamos en las cosas de Dios, pero hacemos las cosas de Dios sin Dios. Y a veces eso no está chido, ¿sabes? Porque pues podemos confiar en nuestra inteligencia, en lo que sabemos de la Biblia, o sea, en el conocimiento y en muchas cosas, pero híjoles, a veces Dios no está. La Biblia dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esos aspectos, ¿sabes? Y mira, nuestro versículo base es Josué 1:8 precisamente, ¿verdad? Cuando Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, aquí vamos a hablar la historia de Josué, este hombre de Dios que continuó el legado de Moisés. Después de que Moisés muere, él es el que sigue y él es el que introduce al pueblo de Israel a la tierra prometida, a la tierra que Dios les había dicho que se las iba a dar desde Abraham, ¿verdad? Y entonces Josué es el que los guía y el que, pues el precursor, ¿verdad? El que hace que dirige al pueblo para que tomen la
todo el territorio que Dios les había dado y que les había preparado. Ahora, y haciéndote el contexto rápidamente, esta historia la vamos a ver en Josué 6, 27, del 7 al 23. Mira, en Josué 6, 27 dice: así que el Señor estaba con Josué y la fama de Josué se extendió por todo el territorio. Y te lo voy a contar rápidamente a grandes rasgos para que entendamos y que no leamos todo el contexto, pero tú lo puedes checar ahí porque, pues, la primera ciudad que derrotaron los israelitas fue Jericó, una ciudad grande, prominente. Dios estuvo con ellos, Dios les dio instrucciones e indicaciones y ellos lo hicieron al pie de la letra. Josué ahí estuvo al tiro, ¿verdad? Para que Dios obrara a través de ellos, del pueblo. Dieron las 7 vueltas. Primero 6 vueltas durante 6 días y el último día 7 vueltas y en la última gritaron. Los muros se derrumbaron y derrotaron Jericó. Y la ciudad, digamos que la más choncha, la más difícil, Dios se las entregó, ¿ok? Pero había una instrucción. Dios les dijo: destruyan todo, no se queden con nada de ahí, no agarren nada de ahí. Pero un hombre llamado Acán discretamente vio un lingote de oro y un manto babilónico, dice. Y entonces, mira, dice... Bueno, tomó estas cosas y las guardó, las escondió en su tienda. Ahí estaban escondidas, ¿verdad? Entonces, pues va el turno de conquistar la siguiente ciudad, que se llamaba Hai. Pero, pues Josué ya no oró, sino mandó espías para ver la ciudad y le dijeron: está leve, en corto, ya no lleves a todo el ejército, lleva una parte, rápido la vamos a conquistar, no pasa nada, no cansas a la gente. Y entonces Josué pues dijo: va, pues mandó poca gente. Y ¿qué creen? Que los de esta ciudad Hai los derrotaron y no pudieron conquistarlos, aunque era una ciudad muy pequeña y fácil de conquistar. No pudieron y regresaron derrotados. Y pues Josué y los ancianos se postraron, oraron a Dios y vieron pues, qué estaba pasando. Y hasta ese momento consultaron a Dios. Y Dios les reveló y Dios les enseñó que había pecado. Que algo no estaba bien. Y por eso Dios no les había dado la victoria. Entonces ahí ya empezaron a ver y Dios les empezó a mostrar. Porque dice: júntalos por familias, por tribus, por familias. Y así hasta que llegaron a Acán. Y Josué le dijo: declárame lo que hiciste. Entonces Acán, mira, aquí le dice... dice en el versículo 20 del capítulo 7: es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Entonces, aquí vemos cómo, pues Acán, pues codició, ¿verdad? Codició todas estas cosas y pues se las quedó. Entonces esto trajo pecado en el pueblo de Israel. ¿Y qué sucedió? Que no pudieron tener la victoria. Pero Josué ya no consultó a Dios, se confió y dijo: bueno, pues no pasa nada. ¿Y cuál? También más adelante hay otra historia donde dentro de cual pues los pueblos que empezaron a ver cómo empezaban a conquistar esa región, que eran los gabaonitas, tuvieron miedo y también hicieron una treta y se hicieron pasar por una región que vivía muy lejos. Y llegaron con Josué para hacer un pacto para que no los conquistara. Pero ¿cuál? Estaban ahí cerquita, porque llegaron así con toda la ropa rota y con comida hecha mob, como que si trajeran un camino de tanto tiempo. Igual Josué no consultó a Dios, presupuso las cosas, hizo la paz con ellos, y cuando se dio cuenta la gente que estaba en las regiones más cercanas a ellos, y ya no pudo hacer nada contra ellos por el pacto que ellos hicieron. Pero pues aquí mi querido Josué, pues se le iban un poquito las patas con esto, ¿verdad? Porque mira, aquí es importante que yo te explique algo más.
Las transgresiones son pecados o debilidades que tarde o temprano nos sacan del camino de Cristo, nos llevan a la derrota y al desastre en nuestras vidas. Y el enemigo siempre busca eso. Aún estando en Cristo, él quiere alejarnos de Dios, ¿sabes? Entonces, esto de presuponer, se produce cuando creemos que hemos oído a Dios, pero no hemos escudriñado nuestro corazón ni seguimos sus mandamientos. Te digo, muchos de los que ya estamos en Cristo a veces pensamos que Dios nos habla o que hacemos las cosas de Dios, pero ya ni le preguntamos, ni buscamos su rostro, ¿verdad? Ni estamos en comunión con Él y creemos que Dios nos sigue usando. Pero a veces Dios nos usa pues no por nosotros, sino por su misericordia, por la gente que ama a Dios, que anhela el corazón de Dios, ¿sabes? Y entonces por eso Él nos usa. Entonces aquí es importante darnos cuenta que cuando Dios te habla al corazón, Él te da una palabra directa, una palabra, la llamamos rema, ¿verdad? Que es algo que penetra tu corazón, son instrucciones de parte de Dios y que eso cambia, te transforma. No es algo que se queda solo en el conocimiento, que es logos. Ahora, ¿qué señales podemos tener respecto a la presuposición, a presuponer cosas, a dar por hecho las cosas, ¿sabes? Primero, podemos sentir una desolación cuando las cosas no van como se esperaba, que es muy general, ¿verdad? Porque Dios usa las derrotas para enseñarnos lecciones nuevas, no para destruirnos. Debemos superar el golpe inicial de la derrota y aprovechar la dura experiencia para seguir el plan de Dios. Las pruebas y los momentos bien cañones que pasamos son para acercarnos más a Dios. Y solo así, ¿verdad? Muchos, cuando pasamos broncas, nos humillamos y ya, Dios, perdónanos, porque no oré, porque no te pregunté, porque no busqué de ti. Y Dios pone eso. Hay gente que aún a pesar de eso, sigue con un corazón duro y cree que está bien. Pero Dios permite esas circunstancias para humillarnos y buscar el rostro de Dios. Ahora, también, ¿qué otra señal hay? Que tú puedes experimentar asombro, ¿verdad? En lugar de comprender el propósito de Dios. Aquí quiero hablar de algún aspecto importante. Por ejemplo, los traumas religiosos. ¿A qué nos referimos con eso? Porque son situaciones que suceden en la iglesia y que quedan sin resolver en nuestra mente y corazón. Los cristianos a veces sufrimos de este trauma religioso, ¿verdad? Porque vamos a la iglesia, participamos pues, de las actividades de la iglesia, de la oración, de la alabanza, de la Santa Cena, y hacemos muchas cosas religiosas. Pero cuando llega el momento de dar el paso de fe y de caminar con Dios y obedecer a Dios, ahí es donde ya nos paramos en seco, ya no sabemos qué hacer, ¿verdad? Estamos en la iglesia y aunque ahí estamos oyendo la prédica y cantamos alabanza, pero no estamos recibiendo, nuestra vida no está siendo transformada, no estamos buscando el rostro de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que darnos cuenta que a veces esa voz te lastima, te paraliza, te dice, no, pues tú qué, tú ni conoces a Dios, ni cómo te vas a acercar a Dios. Son situaciones muy rudas, por eso hablamos de estos traumas religiosos, ¿verdad? Que luego dices, pues si yo voy a la iglesia y si yo escucho y canto las alabanzas, pero a lo mejor no estás en una búsqueda más profunda de Dios. Y por eso te cuesta a veces trabajo entender las cosas de Dios, oír la voz de Dios, caminar con Dios. No está chido, ¿verdad? Pero a veces nos sorprendemos de las cosas, pero no entendemos el propósito de Dios. No sabemos lo que Él quiere para nosotros. Ahora, también es importante esto. Punto número 3, resuelve tus problemas anteriores, resuelve tus derrotas anteriores, ¿sabes? O sea, ve con Dios y acude a Él todo el tiempo que te haga falta para que tú lo escuches, para que tú lo conozcas. Pregúntale qué fue lo que salió mal, lo que salió torcido, qué estuvo mal, qué no hiciste bien y pídale que te ayude y que te enseñe. Tú dile que realmente quieres aprender, ¿sabes? Él no puede cambiar la situación del pasado, pero puede ayudarte a cambiar tu mente y la forma en que va a funcionar en el futuro. Ya lo que pasó, pasó, pero Él te puede ayudar a que tú vayas siendo transformado, renovado en tus pensamientos, en tu forma de actuar, y Él va haciendo cosas en el problema, ¿verdad? Para que sea diferente. Como pasó a la mejor, bueno, más adelante vamos a hablar también, creo, del rey David, ¿verdad? Y pues él la regó, pero al final Dios hizo cosas grandes a través de eso, ¿verdad? Y entonces, pero David se humilló, se arrepintió y caminó con Dios. Ahora, otro punto importante.
debemos proteger la honra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, no solo nuestro nombre está en juego, sino también la honra de Dios Todopoderoso. Si nosotros fallamos ante lo que nos rodea, ante sus ojos, Dios es el que falla. Obvio, y le echa la culpa a Dios, ¿verdad? La primera reacción de un miembro de la iglesia debe ser preocuparse por la honra de Dios, del papá, de nuestro padre, más que por la suya propia, porque pues por lo general nos preocupamos más por nosotros. Pero también en nuestros errores a veces embarramos a Dios y luego dicen, ay, ese es cristiano y ese se dice que es así. Tenemos que tener cuidado y está bien rudo el asunto, ¿verdad? Ahora, primero también tenemos que aceptar que la santidad debe ir antes que cualquier victoria genuina. O sea, no hay oportunidad de ganar cuando hay pecado en el campamento, aunque la batalla sea de Dios. ¿Por qué? Porque entonces fue lo que le dijo Dios a Josué. ¿Por qué no tuvieron la victoria? Porque hay pecado en el campamento. A veces hay pecado en nuestras vidas que nos impide crecer o ir al siguiente nivel o tomar las bendiciones que Dios nos da. Y estamos atorados en muchas cosas. Créeme que yo te puedo decir que estas semanas Dios me ha estado hablando bien fuerte de cosas en mi corazón que yo decía, pues yo qué, hasta le pregunté a un amigo, oye, yo soy así, yo tengo esto. Porque por otro lado he escuchado esos comentarios y los analizo y digo, Dios, muéstrame. A lo mejor yo me creo ya bien perfecto, ¿verdad? Temeroso de Dios y apartado del mal, muerto en la carne y perfecto en mis caminos, ¿verdad? Pero Dios conoce mi corazón. Le digo, Dios, enséñame, muéstrame, ayúdame a vivir en esa santidad, ¿sabes? No está fácil, pero es involucrarnos con Dios, buscar a Dios, orar, tener el rostro de Dios ahí. Ahora, también destruye lo que tiene que ser destruido. Saca de tu corazón esas cosas que no están chidas. Perdona si tienes que perdonar. Tienes que cambiar, arrepiéntete de esas cosas y busca de Dios y acércate, amigos. Y aquí estoy también para servirte si hay cosas que necesitas platicar y salir adelante. La iglesia, hoy en día tenemos que aprender a ser personas confiables y que nos ayudamos a crecer y que también sabemos recibir la ayuda para crecer. Entonces, para que Israel tuviera la victoria tenía que librarse del pecado. ¿Y sabes qué le hicieron a Acán? Pues lo mataron. Lo apedrearon a él junto con toda su familia, a todos, porque por uno todos pagaron, ¿verdad? Y la neta pues estuvo bien rudo, pero solo así pudieron quitarse el pecado y la maldad que había. Porque pues al final de cuentas Acán se quedó con estas cosas pero no las disfrutó. No estuvo chido, ¿verdad? Pero pues se llevó entre las patas a su familia. Y eso es lo que tú y yo tenemos que ver. Entonces, ahí tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? ¿Qué cosas hemos permitido durante tanto tiempo? Y a veces ya hoy nos cuesta trabajo sacarlas del corazón. Ahora, el punto medular de todo esto es conságrate a Dios. Conságrate a Él. Cuando Dios se mueve en medio de nosotros, cambiamos y regresamos a donde estábamos antes de experimentar el avivamiento. O sea, si estamos dispuestos, Dios obra en nuestras vidas. Para que abunde el mal, todo lo que tienen que hacer los justos, obviamente, es no hacer nada, ¿verdad? Para que el mal crezca. Pero Dios no se equivoca. Él es perfecto en todos sus caminos. Si hay pecado en tu corazón, tú debes de responsabilizarte por eso, purificarte, buscar de Dios, que vuelvas una vez más al campo de batalla a luchar y enfrentarte a esas cosas. Porque aún así, el enemigo te quiere descalificar y hacer de, no, pues ya fallaste, ya no te puedes acercar a Dios. Y Dios siempre tiene los brazos abiertos para que te levantes una vez más y tú vuelvas a salir y a luchar y echarle todas las ganas. Entonces, echarle la culpa a Dios y querer alejarnos de su voluntad cuando pasamos por fracasos solo es un error inocente, ¿verdad? Entonces, tú, ¿cómo vives estas situaciones? ¿Presupones antes de buscar el rostro de Dios? ¿O has resuelto las cosas a tu manera sin consultar a Dios? ¿Qué cosas has dado por hecho antes de decir, Dios, ayúdame? Y créeme, hacemos muchas cosas a nuestra manera y ya cuando la regamos o algo nos pasa, ya, Dios, sácame de aquí, ayúdame, perdóname. Y si tú eres sensible, vas a conocer a Dios en eso y Él te va a levantar, como lo hizo con Josué. Después de que derrotaron
bueno, después de que sacaron el pecado, entonces ya fueron contra Jai y la derrotaron. Y Josué tuvo que aprender a consultar a Dios y saber cómo atacar. Como por ejemplo el rey David. El rey David oraba y decía: Dios, ¿atacamos o no atacamos? ¿Por aquí o por allá? Y Dios los guiaba. Entonces, no presupongas las cosas, y menos con Dios. Busca primero a Dios, la dirección de Dios, y Él te va a guiar a tomar buenas decisiones, a encontrar un buen camino al respecto, ¿ok? Así es que espero que esta enseñanza haya estado chida y que tú puedas darte cuenta que sin Dios no somos nada. Lo necesitamos a Él para que nos dé dirección, consejo, ayuda, y aún para que nos libre de nuestros enemigos, del mal, y que nos ayude a salir adelante. Solos no podemos, ¿sabes? En tus fuerzas no puedes. Busca de Dios y Él te va a levantar. Y aquí estamos para apoyarte también. Así es que vamos a darle gracias a Dios por esto y hagamos una sencilla oración. Dile: Dios, aquí estamos, aquí estoy, Dios. Papi, te necesitamos, Señor. Perdónanos, Padre, porque hemos hecho muchas cosas tuyas sin ti, Dios. Perdónanos, Padre, porque hemos presupuesto las cosas y a veces, Padre, eso no está padre, Señor. Eso no está chido porque dejamos a un lado, Señor, las cosas que te agradan, Señor, por hacer las cosas que a veces nos convienen a nosotros. Perdónanos, Señor, por este pecado de presuponer las cosas, de adelantarnos, Señor, y de no consultarte a ti. Hoy buscamos tu rostro y tu presencia y te pedimos que tú levantes chavos y chavas que escuchen tu voz, que se dejen guiar por ti, que te conozcan a ti, Señor. Habla nuestras vidas, levántanos y bendice a cada chavo, a cada chava en sus estudios, en sus trabajos, en todo lo que hagan. Llévanos a más, papi. Te adoramos y te necesitamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amigos. Les mando muchas bendiciones, un fuerte abrazo. Y si nos están viendo por YouTube o por Facebook, dale like, compártelo, que pueda ser de bendición a otros y que tú puedas estar recibiendo este mensaje de parte de Dios, ¿verdad? Está súper chido y crece con Dios, busca de Dios, conócele, vale la pena, Dios es bueno. Así es que ten una buena semana, Dios siga hablando contigo, te mando muchas bendiciones, un fuerte abrazo, nos vemos hasta la próxima, adiós.